¿Qué tal amigos? Mucho gusto, estamos ya en la séptima parte, el propósito divino detrás de las plagas. Moisés va al faraón y le dice, deja salir a mi pueblo. Faraón le dice, no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué Faraón dice eso? Aparte de que se consideraba Dios, él tenía estructuras mentales que la Biblia llama en 2 Corintios capítulo 10 fortalezas religiosas en su mente. Y tal como el hombre piensa, obviamente que así actúa. ¿Cuáles eran estas fortalezas que gobernaban el comportamiento y la vida espiritual y la vida religiosa del faraón? Bueno, ellos se consideraban dioses, uno. Ellos también tenían una filosofía que hoy se conoce como panteísta. Panteísta es el concepto de que Dios es todo y todo es Dios. Este concepto justamente vino en algunas películas, entre ellas pongamos La Guerra de las Galaxias, que a Dios lo consideraban como una fuerza, en Avatar también. Y también el faraón tenía otra filosofía que gobernaba su vida, eran muchas. El animismo. El animismo viene de la palabra latina alma, que significa que tanto los seres humanos como los animales, las plantas y todo tienen una alma inherente. Eso creían ellos, vivían en base a ese concepto y también creían en la reencarnación, que cuando una persona muere, de acuerdo a su comportamiento, tiene un futuro triste o de bendición. Se pueden reencarnar en un ser superior o en un ser inferior. Entonces, el faraón consideraba que habían varias vidas. Obviamente que eso está en contra de la palabra del Señor, todos estos conceptos, ¿no? Porque cuando el Señor, en el caso de la reencarnación, se encuentra con Nicodemo, Nicodemo le dice que, pues, lo elogia al Señor. Y el Señor le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no comprende. Entonces, si la reencarnación existiera, el Señor le había dicho, Señor, tiene que nacer varias veces. Bueno, en fin, en otro momento estaremos hablando ya de una manera muy puntual sobre la reencarnación. Pero estamos hablando sobre las fortalezas mentales que gobernaban la vida del faraón. Entonces, dentro de su panteón de dioses, él no tenía a un dios que se llamaba o se llamara Jehová. Por eso que él dice, no, yo tengo mi religión y yo no cambio. Hoy la gente a veces tiene estos conceptos. Mucha gente dice, bueno, así como hay varios caminos para llegar a Roma, así hay varios caminos para llegar a Dios. Quizás tu Dios puede ser Mahoma, Confucio, José Smith o Jesús o Alá y mi Dios es otro. Pero la Biblia dice que el único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo y que nadie puede llegar a Dios sino a través de ese camino llamado Jesús, el único que murió por nosotros, porque nadie más murió por nosotros, ningún otro ser humano murió por nosotros. Y la gente tiene esos conceptos religiosos bien arraigados. Y la gente también, como el faraón, creía en lo que se llama la astrología, que era el lenguaje de los astros. Y los egipcios la habían absorbido o la habían heredado de los babilonios. Recuerden que el juicio sobre la Torre de Babel era porque ellos se dejaban guiar por los astros. Eso lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que los hombres dejaron al Creador y se dejaron guiar por las criaturas, con figuras de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, dice ese pasaje. Entonces Dios destruyó el laboratorio que llamaban Sigurat allá, cuya cúspide estaban diseñadas las estrellas del cielo, los astros, y los babilonios subían para dejarse guiar por las estrellas y dejaron a Dios. Ese fue el juicio realmente sobre esa generación. Entonces, hoy en día la gente tiene sus dioses modernos y antiguos también. La gente se deja guiar por los astros, piensa que los astros determinan su futuro, su vida. La gente se deja guiar por tantos conceptos absurdos. Entonces Dios está tocando a los dioses de los egipcios de este tiempo. Porque veamos, son 10 plagas. La primera plaga fue que Dios hace que el río Nilo se convierta en sangre. El río Nilo para los egipcios era un río sagrado donde los egipcios iban a purificar sus pecados, a limpiarse, como hoy los hindúes lo hacen en el río Ganges. Entonces, Dios estaba diciéndole al faraón, mira, estoy tocando tu Dios, no sirve para nada,
para que me conozcas a mí. ¿Qué más tocó Dios? Recuerden que hubo tinieblas, el dios Sol, Ra, tocó el Señor con los astros del cielo, hubo granizada, hubo un polvo terrible que vino con sarpullido. Estaba tocando el Señor los dioses de los egipcios para hacerlos inoperantes ante la vista, ante los ojos del faraón, y se volviera él los ojos al Dios de Moisés, el verdadero Dios. Pero obviamente que el orgullo religioso, el orgullo intelectual, le impedía ser humilde para reconocer que tenía que aceptar al Dios verdadero. Ahora, los egipcios también creían en la reencarnación. Cuando Dios toca la plaga del ganado, de las ranas, las langostas, ellos pensaban que eran dioses reencarnados allí. Entonces, mis queridos amigos, el orgulloso intelectual tiene la cabeza grande, pero el corazón pequeño, mucho conocimiento. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 que el conocimiento envanece. La peor de las ignorancias del hombre es desconocer a Dios, no conocer a Dios. No conociendo a Dios no conoce nada. Tú puedes prosperar en la vida, ser un hombre de mucho conocimiento, pero debes aprender a tener el respaldo de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que nadie te engañe. El que se cree sabio entre vosotros, que se haga ignorante para que llegue a ser sabios. Entonces, tenemos que escapar de los juicios de Dios, tenemos que escapar de la ignorancia. Y la mejor manera de escapar del mal es buscando el bien. Buscando el bien, el mal te va a dejar. Entonces, hay un solo bien en la vida, seguir a Dios, seguir su enseñanza. Y vale la pena entonces comprender el propósito por la cual Dios está enviando esta plaga, para que el hombre pueda reestructurar su vida religiosa, su vida espiritual y enfocarse en el único Salvador, Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estaremos Dios mediante en otra oportunidad aquí, en el capítulo 8 de esta serie, el propósito de Dios detrás de las plagas.